¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en qué es realmente la educación? A menudo parece que hablamos de un montón de técnicas, ¿no? De métodos para enseñar, pero la verdad es que es algo muchísimo más profundo. Es, en esencia, una construcción humana, y como cualquier edificio importante, para que no se venga abajo, necesita unos cimientos, pero bien sólidos. Y bueno, para arrancar, lancemos esta pregunta al aire. ¿Será que educar es nomás aplicar la técnica de moda o el método que nos dicen que funciona? ¿O habrá algo más, algo que le da sentido a todo lo que pasa día a día en un salón de clases? Porque, ojo, aquí es donde la cosa se pone delicada. Si no tenemos claro el por qué hacemos lo que hacemos, el cómo enseñar se puede convertir en pura improvisación, en dar palos de ciego. Y ahí es cuando la educación corre el peligro de perder su chispa, su poder real para transformar vidas. Entonces, para no caer en eso, vamos a meternos de lleno con los pilares que sostienen todo. Y el primero, quizá el más importante, es el del propósito. Pensemos que es como nuestra brújula, la que nos dice hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte en esta tarea. A ver, este es el fundamento filosófico, y aunque suene muy elevado, en realidad va a lo más básico. Nos obliga a preguntarnos, ¿por qué educamos? ¿Qué tipo de persona queremos ayudar a formar? Aquí entra un concepto clave, la educabilidad, que no es otra cosa que esa capacidad increíble que tenemos todos los seres humanos para aprender y para formarnos. Y claro, eso nos lleva a definir qué valores son importantes para nosotros, como la ética o la justicia. Y esto se conecta perfecto con lo anterior. Miren, si la filosofía era el por qué, este fundamento, el teleológico es el para qué. O sea, ¿cuál es el fin último? La meta. Porque educar no es algo que pasa por accidente. Es un acto con toda la intención del mundo. Queremos lograr algo. Por ejemplo, formar ciudadanos que piensen por sí mismos, que sean críticos, que participen en su sociedad. Ok, ya tenemos el propósito, el por qué y el para qué. Ahora, bajemos un poco más a lo concreto y veamos, bueno, cómo sucede todo esto. Vamos a enfocarnos ahora en la persona que aprende, en la naturaleza del conocimiento y, créanlo o no, en la biología que está detrás de toda esta magia. Y aquí viene algo que de verdad es alucinante. La educación es un proceso biológico, así como lo oyen. Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. Literalmente, físicamente, crea nuevas conexiones. A eso se le llama neuroplasticidad, y es la prueba científica de que aprender nos reconstruye por dentro. Y justo por eso, esta frase de Francisco Mora es perfecta. Solo se puede aprender aquello que se ama. Es que la neuroeducación ya nos lo dejó clarísimo. No se puede separar lo que pensamos de lo que sentimos. El aprendizaje de verdad, ese que se queda para siempre, pasa cuando algo nos emociona, cuando nos mueve por dentro. Partiendo de esa idea, llegamos al fundamento psicológico. Este nos da las pistas para entender cómo es que la gente aprende. Aquí es donde suenan teorías como el constructivismo, que en pocas palabras nos dice que el conocimiento no es algo que se recibe y ya, sino que cada quien lo va construyendo. Y por supuesto nos recuerda algo básico. No es lo mismo enseñarle a un niño que a un adolescente. Hay que entender sus etapas. A ver, pero entonces, si vamos a enseñar algo, ¿cómo sabemos que eso que enseñamos es válido? ¿Que es verdad? De eso se encarga el pilar epistemológico. El trabajo de quien educa es como el de un vigilante, siempre alerta, para saber distinguir entre lo que es conocimiento científico, lo que es una simple opinión y lo que es un dogma que no se puede ni discutir. Muy bien. Hasta ahora hemos visto el para qué y el quién aprende. Pero falta una pieza enorme del rompecabezas. Hay que abrir el lente, porque la escuela no es una isla. La educación pasa dentro de una sociedad, de una cultura, y eso lo cambia todo. Y aquí nos encontramos con una de las grandes tensiones de la educación. Por un lado, a veces la escuela, casi sin querer, termina siendo un espejo de la sociedad y reproduce las mismas desigualdades que hay afuera. Pero por otro lado, y aquí es donde el pensamiento de gente como Paulo Freire es fundamental, la educación tiene un poder increíble para hacer todo lo contrario, para ser un motor de cambio y de justicia social. Bueno, y con todo esto en la mente, llegamos al fundamento pedagógico. Este es, digamos, el saber hacer, el cómo llevamos todo a la práctica. Es el punto donde la filosofía, la psicología, la sociología, todo eso se junta y se convierte en acciones concretas, en cómo planificamos una clase, qué actividades proponemos, cómo evaluamos. Es el puente entre toda la teoría y la realidad del aula. Y miren esta tabla. Es como el plano completo de nuestra construcción. Fíjense qué bien se ve cómo todo está conectado. Partimos de las grandes preguntas, el por qué filosófico y el para qué teleológico. Luego nos centramos en la persona, con el cómo se aprende psicológico y el qué lo hace posible biológico.
Todo esto siempre dentro de un contexto, el con quién es sociológico y asegurándonos de la validez con el qué es verdad epistemológico. Y al final, todo aterriza en la práctica, con el cómo enseñar pedagógico. ¿Se dan cuenta? Ninguno funciona por su lado. Todos juntos sostienen una educación con propósito. Y claro, después de ver todo esto, la figura del docente cambia por completo, ¿no creen? Ya no hablamos de un simple técnico que aplica un programa, hablamos de un verdadero arquitecto del aprendizaje, alguien que diseña experiencias. Me parece perfecta esta metáfora de la brújula ética. Un docente que maneja estos fundamentos tiene una guía interna. Puede navegar en medio de la complejidad, integrando el conocimiento científico, los marcos legales y, sobre todo, una profunda sensibilidad humana para orientar su práctica diaria. En resumen, un educador o educadora que se apoya en estos cimientos se convierte mucho más que un instructor. Es un estratega del aprendizaje, es un agente de cambio social, es alguien que integra saberes y al final del día es el garante de que la educación cumpla su promesa de ser verdaderamente humana y transformadora. Y cerramos este recorrido volviendo a la pregunta esencial, pero ahora resuena diferente. Después de ver estos pilares, vale la pena reflexionar cada quien desde su lugar. En nuestra práctica, en nuestro contexto, ¿para qué educamos y qué tipo de humanidad estamos ayudando a construir? Una pregunta poderosa que sin duda nos deja pensando.